Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Acabamos hoy lo que llamamos la octava de Pascua. Estos 8 días son 8 días donde se celebra de una forma especial la Pascua, como si todos los días hubiera sido la misma Pascua, celebrando especialmente la resurrección del Señor y teniendo en todos los evangelios apariciones de Jesús. Pero la primera lectura en todo este tiempo de Pascua va no sobre los evangelios y las apariciones de Jesús, sino son lecturas durante toda la Pascua de los hechos de los apóstoles. Y hoy se nos dice cómo funcionaba la primitiva comunidad, la primera. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y el mundo estaba impresionado, los apóstoles hacían prodigios, signos, etc. Nos marca cómo deberían ser las comunidades de todas las épocas con estas 4 cosas juntas. Primero, atención a la enseñanza de los apóstoles. Hoy llamaríamos el magisterio de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia, y no lo que cada uno se inventa por su cuenta. Hay mucha gente que le tiene pánico al magisterio de la Iglesia, y gente cristiana, católica, de los que van a misa. ¿Por qué le tienen pánico? Porque a veces vivimos una vida alejada a lo que Cristo enseña, pero nos creemos buenos cristianos. Y cuando uno ve lo que enseña la Iglesia, dices: uy, yo en eso no estoy. Tengo que cambiar, convertirme. Y no quiero convertirme. Yo estoy muy bien como estoy, siendo un cristiano mediocre. No todo el mundo, ni mucho menos, pero sí. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Segundo, la comunión. Comunión entre los cristianos. Eso es una de las cosas que nos cuesta más de entender y de hacer. El cristiano muchas veces vive solo. Eso de la comunidad cristiana es fácil de decir, pero no es fácil de vivir, porque tendemos a aislarnos, a no entender que la comunidad cristiana no quiere decir reunirnos solo porque hay misa. Eso sería la tercera, sino que el cristiano vive con otros cristianos la fe. La tercera, la misa, es la fracción del pan.
Y después las oraciones. Se juntaban no solo para rezar en la fracción del pan, en la misa, sino que se reunían también para orar en otros momentos. Esas 4 cosas son las que definen lo que es el cristiano y la comunidad cristiana y lo que es la Iglesia en todas las épocas. Y por eso ahí tenemos que mirar cada uno de nosotros como un pequeño examen de conciencia de si estamos, no estamos, y qué visión tenemos de Iglesia, o tenemos esa visión muy del siglo XXI y ya del siglo XX también, que era aislarnos totalmente. Mi fe es mi fe, una fe individualista, no de comunidad, una fe donde lo único que me une con la Iglesia es estrictamente la misa, pero la misa cuando quiero ir y donde quiero ir. Y nunca haré comunidad porque tengo mis 6 iglesias y voy, depende de los horarios, a una o a otra, lo cual a veces es más que lógico y normal, pero tiene como contrapartida que ni conoces a otros cristianos, ni vives la fe junto a otros, ni nada, muchas veces. Hasta que uno se da cuenta que ha perdido la fe, cuando no hay comunión con otros, cuando hay solo, únicamente la misa cuando quiero y como puedo. No que la misa no sea importante, faltaría más. La misa es importantísima, pero la fe nos lleva mucho más que eso. Mientras que el Evangelio de hoy, y es el que nos lleva directamente a esta fiesta de la Divina Misericordia, es la segunda aparición a los apóstoles en general. Y la primera, aquel primer domingo, se aparece en el cenáculo a todos, pero no está Santo Tomás. Bueno, y llega ese momento en que Jesucristo saluda, se pone en medio de ellos y que les asusta en un primer momento, nos dirán los otros evangelios, porque aparece allí de la nada, puertas cerradas, y Jesús aparece en medio de ellos. Y Jesús, en vez de echarles en cara lo que algunos harían, echar en cara a Pedro, pues su infidelidad. Es verdad que los otros evangelios nos dicen que ya se había presentado a Pedro, y eso es todo un misterio para nosotros. Se habla que se apareció a Pedro, pero no se dice cómo fue esa aparición ni qué pasó allí. Se apareció a Pedro, a las mujeres, a los discípulos de Emaús, y en medio que están hablando los discípulos de Emaús, aquellos 2 que habían ido y han vuelto corriendo y han ido a encontrar a los apóstoles y están con los apóstoles, se aparece Jesús. Y en vez de echarles en cara sus pecados, hace una cosa que es para muchos absurda. Les dice: recibid el Espíritu Santo después de soplar sobre ellos, sobre los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bueno, da el poder a los apóstoles de perdonar pecados, y a los apóstoles se entiende que a sus sucesores. De hecho, esto es una cosa, ahora diré una tontería, pero es así. Cuando a un sacerdote lo ordenan, no puede perdonar, no puede celebrar el sacramento de la penitencia. La ordenación sacerdotal te da, sí, el ser sacerdote y como tal celebrar la misa. Y puedes celebrar la misa, debes celebrarla además. Pero no puedes confesar hasta que el obispo no te da lo que son las licencias, llamamos hoy así, lo que es la comunión con él, porque el perdón de los pecados se da al obispo. El obispo es el que puede perdonar. Y es él el que confiere a los sacerdotes, en comunión con él, el poder perdonar los pecados, ya que él es el obispo, es hoy el apóstol. El sucesor de los apóstoles es el obispo. Así que él es el primero que tiene la misión de perdonar pecados. Y él da la licencia, o sea, en comunión con los sacerdotes, en comunión con él, para que puedan perdonar los pecados. Uno lee esto, lee San Pablo,
que San Pablo nos va diciendo que si eres de Cristo, has de hacer lo que dice Jesucristo. Una cosa de perogrullo, evidente, ¿no? Pues no, la gente de la calle, los cristianos de a pie, muchos dicen, no, yo me confieso con Dios y Dios me perdona a mí personalmente, al estilo de los protestantes. Y los protestantes se olvidan del Evangelio. ¿A quién da el poder de perdonar los pecados? No, es que los hombres no pueden perdonar los pecados. Claro que no podrían, el que perdona es Dios. Pero Dios escoge a unos para perdonar los pecados. Y nos lo dice el Evangelio hoy. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, o sea, a quienes no les perdonéis, no les quedan perdonados. Yo me confieso con Dios y me perdona Dios directamente. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en el Evangelio? ¿Dónde está que nos inventemos cosas? No. El sacramento de la penitencia es después del bautismo. El bautismo es el que perdona todos los pecados hasta el bautismo. Pero después del bautismo los pecados se perdonan, y sobre todo los graves, por medio del sacramento de la penitencia. Aquí habría otra cosa a decir. Yo no tengo pecados graves. ¿Tú has hecho examen de conciencia? Yo hace 25 años que no me confieso porque no necesito confesarme. Eso era una cosa muy curiosa que nos pasó en una parroquia hace ya varias parroquias, cuando era mucho más joven. O digamos cuando era joven, porque mucho más no, cuando era joven. Estaba esa moda de las absoluciones colectivas, donde algunos todavía van. Esas absoluciones colectivas donde nadie se confesaba. Y como pidió el Papa y había pedido el obispo, pues estábamos en una parroquia muy grande y allí las sacamos los curas. Llegando yo, pues pusimos de acuerdo y empezamos a confesar normalmente y a hacer celebraciones colectivas, pero con confesión individual. ¿Qué pasó? Pues lo que nadie había previsto. Ya nadie tenía pecados. ¿Qué había pasado? A fuerza de estar años y años sin perdonar, sin recibir el perdón de los pecados, sin hacer examen de conciencia, nos habíamos dado cuenta, y se dio cuenta la gente, de que no era consciente de ningún pecado. El pecado les había entrado tan fondo que todos los pecados eran gracia. Ya no habían pecados. Claro que lo sabía. Pero eso es como aquel ladrón que cuando roba la primera vez se da cuenta de que roba. Cuando ya lleva la 10ª, sabe muy bien que robar ya no es pecado, porque él lo hace. Es aquello que dicen algunos padres a sus hijos, esos padres que son unos auténticos desgraciados. Si lo hace tu padre, ¿estará mal? Pues sí. No, si lo hace tu padre es que está bien. Y así se enreda a los hijos. Y así tantas cosas que son pecados y graves, al padre los hace. Y si dice él que si él lo hace no está mal. ¿Por qué ha pasado eso? Porque han dejado de confesarse. Han dejado de hacer examen de conciencia. Pues interesa volver al examen de conciencia, volver a ver qué es el bien y qué es el mal, y no caer en lo que han caído la mayoría. Lo que yo pienso está bien, lo que piensan los demás está mal, sobre todo algunos. Hemos de volver a ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios nos da y nos dice. ¿Dónde está el mal, que es ir contra la voluntad de Dios y el proyecto de Dios en nuestras vidas? Si no, nos pensaremos siempre lo que piensa la mayoría de gente. Qué bueno que soy yo y qué malos que son los demás. Y cuando ves eso te das cuenta del error inmenso en el que está el mundo, que se cree bueno, bien lejos de Dios. Solo volviendo a Él, al que es la santidad, entenderemos lo que es el pecado. Y entonces entenderemos lo que es la fiesta de hoy, que es la fiesta de la Divina Misericordia. La fiesta en Dios es la fiesta por aquel pecador que se arrepiente, que se confiesa
y que es perdonado. ¿Qué decía Santa Faustina Kowalska, que es la que pidió que hoy fuese la fiesta de la Divina Misericordia y que soñó antes de morir en esta fiesta y la vio en visión como Juan Pablo II la instauraba allí en el año 2000, más o menos? Pues Sor Faustina dice, ante Dios, ¿qué pasa con el pecado? El pecado de fondo es hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Ante Dios, el pecado es gravísimo por la majestad de Dios y quién es Dios. ¿Qué es lo que queda ante el pecado? La justicia. Uno la hace y quien la hace la paga. Pues ante Dios, si uno la hace, solo queda una cosa, la destrucción del hombre. Así de claro. Eso es la justicia. Pero Dios, que ha dado su vida por nosotros, lo celebrábamos esta Semana Santa y todos los días, llega un momento en que quiere la conversión, el cambio, el arrepentimiento. Y a cambio de eso, habiendo muerto en la cruz, nos ofrece su misericordia. Al que se arrepiente, Dios, y se confiesa, Dios lo perdona. Pero ¿qué pasa en este juego? Si rechazas la misericordia, si rechazas la conversión, si rechazas el sacramento de la penitencia, de la confesión, si rechazas la bondad de Dios, solo queda una cosa, que es la justicia. Y la justicia es tu destrucción y tu condena. Pues aprovecha la misericordia. No, yo me confieso con Dios directamente. Que Dios te dice que no va así, no me importa. Yo me confieso con Dios directamente. Es que yo me confieso con Dios directamente. Esto lo tienen algunos aquí. Y ese yo me confieso con Dios directamente quiere decir, yo no me confieso, ni con el sacerdote, ni con Dios, porque yo soy bueno. Lo que yo hago siempre está bien y nadie me ha de perdonar de nada, porque yo soy mi Dios. No lo dicen así, pero lo creen así. Y tantos se creen dioses. Y Dios nos llama a ser dioses, pero en Dios mismo. En Él seremos como Dios, pero solo desde la santidad, no desde el pecado y la rebelión, que es propia del diablo y que no la vemos. Por eso el Señor nos pide una y otra vez, convertíos a Él. Pedid perdón, ha pagado Cristo por todos nuestros pecados, pero recibid el perdón que Él nos ha ganado. Si no, ¿de qué sirve? Pues servirá a aquellos que lo acogen, pero no servirá a tantos que no quieren acogerlo. Por eso, si os fijáis, todas las apariciones de la Virgen aprobadas repiten siempre lo mismo. Es rezad por los pecadores, convertíos vosotros y rezad por los más pecadores, para que todos se conviertan, puedan llegar a la salvación, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Y en esto llega en este día de hoy también otra bienaventuranza, si os habéis fijado. Es Tomás. Tomás, que no estaba en la primera aparición con los apóstoles, que cuando le dicen que se ha aparecido Jesús no se lo cree, que cuando vuelve la segunda aparición es el domingo siguiente, se da cuenta él de que era verdad, él que no quería creer y eso era verdad, y entonces se cae rendido a los pies de Jesús y Jesús nos da una bienaventuranza a nosotros, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, a creer en Jesús y en su Iglesia con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.